Morelia, Michoacán. Octubre de 2018. Una mujer de 61 años es arrestada frente a su puesto de tamales mientras policías ministeriales acordonan la escena y paramédicos intentan estabilizar a dos hombres que convulsionan violentamente sobre el pavimento húmedo. La acusación: envenenar a más de 25 tratantes del cártel que operaba en la región. Su arma: tamales de carne preparados con una receta heredada de su bisabuela curandera purépecha. 4 meses antes, su hija de 16 años desapareció del mercado municipal. Semanas después, su cuerpo apareció descuartizado en una fosa clandestina junto a 11 mujeres más. La fiscalía cerró el expediente, alegando falta de pruebas. Rosa Gutiérrez decidió entonces que si las autoridades no harían justicia, ella misma la serviría. Esta es la historia de la tamalera que transformó su oficio en sentencia capital. Rosa Gutiérrez Mendoza llevaba 38 años preparando tamales en el mismo puesto de madera desgastada, ubicado en la esquina de Avenida Madero Poniente, con calle Allende, en pleno corazón del mercado Independencia de Morelia. A su edad, sus manos callosas conocían el punto exacto de la masa de maíz, el tiempo preciso de cocción al vapor, la proporción perfecta entre manteca y caldo, para que el tamal quedara esponjoso sin deshacerse. Desde las 4 de la madrugada hasta las 8 de la noche, 6 días a la semana, Rosa alimentaba a generaciones completas de comerciantes, albañiles, estudiantes y familias de escasos recursos que poblaban uno de los mercados más antiguos y concurridos de la capital michoacana. Nacida en Santa Fe de la Laguna, un pueblo purépecha a 50 kilómetros de Morelia, en 1957, Rosa migró a la ciudad en 1980 junto a su esposo Gilberto, buscando escapar de la pobreza extrema que azotaba a las comunidades indígenas de la región. Instalaron el puesto con un préstamo de 2,000 pesos que tardaron 5 años en liquidar. Gilberto trabajaba como cargador en el mercado de abastos, mientras Rosa levantaba el negocio desde la nada. Tuvieron 4 hijas. Lucía se casó joven y se fue a vivir a Tijuana. Marta trabajaba como empleada doméstica en la colonia Chapultepec. Isabel ayudaba a Rosa en el puesto los fines de semana. Y Berenice, la menor, estudiaba el 3er año de preparatoria en el Colegio de Bachilleres número 3. En 2011, Gilberto falleció de un infarto fulminante mientras descargaba bultos de frijol en el estacionamiento del mercado. Rosa quedó viuda a los 54 años, pero nunca dejó de trabajar. El puesto era su vida, su identidad, su única fuente de ingresos. Los vendedores del mercado la conocían como la comadre Rosa, porque durante décadas prestó dinero sin intereses a quien lo necesitara, regaló tamales calientes a niños que pedían limosna en las esquinas, y mantuvo una libreta de cuentas fiadas con adeudos de 15 años que jamás cobró. Fue testigo silencioso de cómo Morelia se transformaba de una ciudad colonial pacífica en un territorio disputado violentamente por células criminales dedicadas a la extorsión, el secuestro y la trata de personas. Pero lo que nadie sabía era que Rosa guardaba un conocimiento ancestral, heredado de su bisabuela materna. Doña Inés, una curandera purépecha que vivió entre 1880 y 1975, le enseñó los secretos de la medicina tradicional de su pueblo. Remedios para el aire, tés para el espanto, pomadas para el reuma, limpias con hierbas sagradas. Y también en páginas escritas con carbón vegetal y guardadas dentro de un morral tejido a mano, las recetas de plantas que quitaban el aliento. El que siembra maldad cosecha dolor, decía un proverbio purépecha, que su bisabuela repetía constantemente mientras preparaba sus brebajes curativos. Rosa vivía en una casa de adobe y madera de 2 cuartos en la colonia Villas del Pedregal, en la periferia sur de Morelia, junto a sus 2 hijas menores. Isabel, de 23 años, trabajaba medio tiempo en una papelería del centro mientras estudiaba contabilidad en la universidad nocturna. Berenice, de 16 años, cursaba la preparatoria y soñaba con convertirse en arquitecta. Era una niña brillante, responsable, de calificaciones impecables. Cada mañana a las 6 en punto,
Berenice pasaba por el puesto de su madre rumbo a la escuela con su uniforme azul marino impecable y su mochila cargada de libros. «Buenos días, mamá. ¿Me guardas 2 tamales de rajas para el recreo?», preguntaba con esa sonrisa que iluminaba hasta las mañanas más frías de Morelia. Rosa le daba un beso en la frente y 50 pesos para sus gastos. «Para que te compres algo de comer bien, mi reina», respondía invariablemente. Por las tardes, después de clases, Berenice ayudaba a su madre en el puesto, lavaba ollas, organizaba las hojas de maíz, atendía a los clientes mientras Rosa preparaba más masa. Los sábados aprendía a preparar tamales de dulce con pasas y nuez, que vendían especialmente bien durante las fiestas decembrinas. El sueño de Rosa era ahorrar 150,000 pesos para pagar la universidad completa de Berenice, en una institución privada. «Vas a ser arquitecta, mija, la primera profesionista titulada de la familia Gutiérrez», le decía con orgullo mientras envolvía los tamales en hojas de totomoxtle. Pero Morelia no era un lugar para sueños tranquilos. Con más de 800,000 habitantes, la capital michoacana registraba índices alarmantes de violencia relacionada con el crimen organizado. Desapariciones forzadas, feminicidios, extorsiones masivas y enfrentamientos entre células criminales eran parte del paisaje cotidiano. El centro histórico estaba dividido territorialmente, y el mercado Independencia funcionaba como punto neurálgico donde operadores criminales cobraban cuotas semanales a cada comerciante. Los carniceros pagaban 1,200 pesos, los vendedores de tamales 800, las fondas 500. Rosa pagaba religiosamente cada miércoles. Hombres jóvenes de entre 18 y 30 años llegaban en motocicletas Honda o Yamaha, con placas alteradas. Tatuajes en brazos y cuellos, miradas amenazantes, armas escondidas bajo playeras holgadas. «Aquí está su cuota, joven», decía Rosa entregando los billetes sin protestar. «No quiero problemas». «Así me gusta, doña. Mientras coopere, todo bien», respondían guardando el dinero. Berenice, curiosa como toda adolescente, una tarde preguntó: «Mamá, ¿por qué les pagas a esos hombres?». Rosa acarició su cabello negro y respondió con tristeza: «Porque así nos dejan trabajar en paz, mi amor. Algún día esto va a cambiar, ya lo verás». Pero el cambio que llegó no fue el que Rosa esperaba. Y cuando llegó fue con el grito desesperado de una madre buscando a su hija desaparecida en las calles de Morelia. 12 de junio de 2018. 4:30 de la tarde. Berenice salió del plantel del colegio de bachilleres después de terminar un examen de matemáticas. Caminó 4 cuadras hacia la avenida Acueducto para tomar el camión que la llevaría al mercado Independencia, donde ayudaría a su madre en el puesto hasta el cierre. El cielo estaba nublado, amenazando con lluvia. La avenida estaba transitada con estudiantes, trabajadores regresando a sus casas, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y esquites. A 300 metros de la parada del camión, en ese preciso instante, una camioneta Nissan Frontier color blanco con vidrios polarizados se estacionó junto a la banqueta. 2 hombres bajaron rápidamente. Berenice venía distraída revisando su celular, respondiendo mensajes de sus amigas del grupo de WhatsApp. No vio venir el peligro. Los hombres la tomaron de los brazos, uno por cada lado. Ella intentó gritar, pero una mano le cubrió la boca con violencia. La arrastraron hacia la camioneta. Dejó caer su mochila en la banqueta. Su celular cayó al pavimento y la pantalla se quebró. 3 testigos vieron todo desde el otro lado de la calle. Una señora que vendía tamales, un taxista esperando pasaje, un estudiante que venía caminando detrás de Berenice. Nadie hizo nada. Nadie gritó. Nadie llamó a la policía. El miedo en Morelia es una enfermedad crónica que paraliza. La camioneta arrancó a toda velocidad y desapareció entre el tráfico de la tarde. El secuestro completo duró menos de 20 segundos. Rosa estaba en su puesto preparando más tamales para la venta de la tarde cuando su celular sonó. Era Isabel, su hija mayor, llamando con voz alterada. «Mamá, Berenice no llegó a la casa. Ya son las 7:30.
No contesta su teléfono. Rosa sintió que el piso se movía bajo sus pies. Tranquila, mija. Tal vez se quedó con alguna amiga estudiando. Voy para allá. Cerró el puesto apresuradamente. Dejó ollas sin lavar, tamales a medio preparar. Corrió las 20 cuadras que separaban el mercado de su casa. Cuando llegó, Isabel estaba llorando sentada en la sala. Ya hablé con todas sus amigas. Nadie la ha visto desde que salió de la escuela. Rosa marcó al celular de Berenice. El teléfono sonó apagado. Marcó 10 veces más. Nada. A las 9 de la noche, Rosa e Isabel fueron a la Fiscalía Regional de Morelia a levantar un reporte de persona desaparecida. El edificio de 3 pisos con fachada gris estaba semivacío a esa hora. El agente de guardia era un hombre de unos 50 años, con expresión de cansancio perpetuo. ¿Cuántas horas lleva desaparecida? Desde las 4:30 de la tarde, respondió Rosa con voz temblorosa. Tiene que esperar 72 horas para levantar el reporte oficial. Tal vez la muchacha se fue con el novio o con sus amigas y no les avisó. Rosa sintió que algo dentro de ella se quebraba. Mi hija no tiene novio. Mi hija es responsable. Algo le pasó. El agente suspiró. Señora, entiendo su preocupación, pero esas son las reglas. Regrese en 3 días si no aparece. Rosa e Isabel salieron de la fiscalía sin ayuda, sin esperanza, sin nada. Pasaron toda la noche buscando a Berenice por las calles de Morelia. Hospitales, cruceros, parques, estaciones de camiones. Preguntaron a taxistas, a vendedores ambulantes, a policías municipales. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Al tercer día, Rosa regresó a la fiscalía y levantó el reporte oficial. Le asignaron un número de expediente, FGCM 2018-91847. Una agente del Ministerio Público le tomó declaración. Descripción física de Berenice. Ropa que vestía ese día. Último lugar donde fue vista. ¿Tiene alguna fotografía reciente? Rosa sacó de su cartera una foto de Berenice sonriendo en su fiesta de 15 años. La agente la escaneó y la agregó al expediente. Le vamos a llamar si tenemos información. Mientras tanto, puede pegar volantes con su foto y número de contacto. Rosa imprimió 1000 volantes en una imprenta del centro. Gastó 3,000 pesos que no tenía. Pegó los volantes en postes, paredes, camiones. Se busca. Berenice Gutiérrez, 16 años. Desaparecida el 12 de junio. Cualquier información comunicarse al... Los volantes duraban 2 días pegados antes de que la lluvia o el viento los arrancaran o que alguien los cubriera con publicidad de conciertos y negocios. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Rosa no podía dormir, no podía comer, no podía respirar sin pensar en Berenice. Cada día iba a la fiscalía a preguntar por avances en la investigación. ¿Ya revisaron las cámaras de seguridad de la avenida Acueducto? Estamos en eso, señora. ¿Ya interrogaron a los testigos que reporté? Estamos trabajando en el caso. Pero Rosa sabía que no estaban haciendo nada. El expediente de Berenice era uno más entre miles de desapariciones sin resolver en Michoacán. 18 de julio de 2018, 36 días después de la desaparición de Berenice. El teléfono de Rosa sonó a las 6 de la mañana. Era un número desconocido. Contestó con el corazón acelerado, esperando que fuera su hija, que fuera alguien con información, que fuera cualquier noticia. ¿Señora Rosa Gutiérrez? Sí, soy yo. ¿Tienen información de mi hija? La voz del otro lado era profesional, fría, inexpresiva. Habla el agente Morales de la Fiscalía. Necesitamos que venga a nuestras oficinas lo antes posible. Rosa dejó todo y corrió hacia la fiscalía. Isabel la acompañó. Cuando llegaron, las hicieron esperar 2 horas en una sala con paredes beige y sillas de plástico rotas. Finalmente, las llamaron. El agente Morales las hizo pasar a una oficina pequeña que olía a humedad y desinfectante barato. Sobre su escritorio había una carpeta manila cerrada. Señora Gutiérrez, lamento informarle que encontramos el cuerpo de su hija.
Rosa sintió que el mundo se detenía. Isabel comenzó a sollozar. ¿Dónde? ¿Cómo? El agente abrió la carpeta con movimientos lentos. Ayer en la madrugada, la policía ministerial recibió un reporte anónimo sobre una fosa clandestina en un terreno baldío en la salida a Charo. Encontraron restos de 12 mujeres. Una de ellas fue identificada preliminarmente como su hija mediante huellas dactilares y señas particulares. Tendrá que venir a reconocer el cuerpo formalmente al servicio médico forense. Rosa no lloró. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. ¿Quién la mató? ¿Quién se la llevó? El agente suspiró. Estamos investigando. Pero le voy a ser franco, señora. Por el lugar donde fue encontrada y las características del hallazgo, todo indica que su hija fue víctima de una red de trata de personas que opera en la región. Las otras 11 mujeres tenían entre 14 y 23 años, todas desaparecidas en los últimos 6 meses. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a arrestar a los responsables? El agente cerró la carpeta. Estamos integrando la carpeta de investigación, pero sin testigos, sin evidencia física que vincule a alguien específico. Es muy difícil. Estos grupos operan con mucha cautela, cambian de ubicación constantemente, usan casas de seguridad diferentes, no dejan rastros. Rosa apretó los puños sobre su regazo. Mi hija tenía 16 años, iba a la escuela, quería ser arquitecta, y usted me está diciendo que nadie va a pagar por lo que le hicieron. El agente la miró con una mezcla de compasión y resignación. Señora, créame que entiendo su dolor. Pero así funciona el sistema. Sin pruebas contundentes, no podemos hacer arrestos. Y aun si los hiciéramos, los jueces los sueltan por tecnicismos legales. Así están las cosas en Michoacán. Rosa se levantó sin decir palabra. Caminó hacia la salida con Isabel siguiéndola en silencio. Al salir del edificio, el sol de julio le pegó en el rostro con violencia. La ciudad seguía funcionando con normalidad absoluta. Camiones repletos de pasajeros, vendedores ambulantes gritando sus productos, niños corriendo hacia las escuelas de verano. La vida continuaba para todos, menos para ella. Esa tarde, Rosa e Isabel fueron al servicio médico forense a reconocer el cuerpo. Las hicieron esperar en una sala fría con olor a formol. Un médico legista las guió hacia la morgue. Abrió un cajón refrigerado y descorrió la sábana blanca que cubría el cuerpo. Rosa miró el rostro de su hija, o lo que quedaba de él. Berenice había sido torturada antes de morir. Marcas de quemaduras, huesos rotos, señales de violencia extrema. Isabel salió corriendo de la sala vomitando. Rosa se quedó parada mirando fijamente a su hija muerta. Sí, es ella, es Berenice. El médico volvió a cubrir el cuerpo. Lo sentimos mucho, señora. ¿Quiere que llamemos a algún servicio funerario? Rosa negó con la cabeza. Yo me encargo. Firmó los papeles necesarios para reclamar el cuerpo. Contrató el servicio funerario más barato que encontró. 6,000 pesos por ataúd sencillo, velación de un día y cremación. Pidió prestado el dinero a su comadre que vendía flores en el mercado. 20 de julio de 2018. Funeraria Jardines del Recuerdo, Colonia Isaac Arriaga. Berenice fue velada en un ataúd cerrado color blanco perlado. Rosa no quiso que nadie viera el cuerpo destrozado de su hija. Colocó sobre el ataúd una fotografía de Berenice con su uniforme escolar, sonriendo a la cámara. Una corona de flores artificiales con un listón morado llevaba la inscripción: Descansa en paz, mi niña hermosa, tu madre Rosa. 150 personas asistieron al velorio, vendedores del mercado Independencia, vecinos de la colonia, compañeros de la preparatoria, maestros que lloraban en silencio. Todos sabían quiénes eran los responsables. Todos sabían que operaban libremente en Morelia. Nadie decía nada en voz alta. El miedo había echado raíces profundas en la ciudad. Rosa no lloró durante la ceremonia. Su rostro era una máscara impenetrable. Isabel sollozaba desconsolada junto a ella. Marta, la segunda hija, había viajado desde su trabajo en la Ciudad de México.
Lucía no pudo venir desde Tijuana porque no tenía dinero para el pasaje. El padre Antonio de la parroquia de San José ofició un responso breve. Dios recibe en su gloria a los inocentes, que parten antes de tiempo. Berenice está ahora en paz, libre del sufrimiento de este mundo cruel. Cuando llevaron el ataúd al horno crematorio, Isabel se derrumbó gritando el nombre de su hermana. 2 vecinas tuvieron que sostenerla para que no se desmayara. Rosa se quedó parada frente al horno, mirando fijamente las llamas que consumían el cuerpo de su hija menor. Durante el responso, mientras el padre hablaba sobre el perdón y la misericordia divina, Rosa murmuró algo que nadie más escuchó. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe y por tu Padre que está en el cielo, esto no se queda así, mi niña. Te lo juro por mi vida. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que Isabel se quedó dormida sedada con pastillas que le recetó el médico del centro de salud, Rosa entró al cuarto que había pertenecido a su bisabuela Inés. Movió baúles viejos llenos de ropa antigua, cajas de fotografías amarillentas, rebozos tejidos a mano que nadie usaba desde hacía décadas. Al fondo del ropero, debajo de 3 harapes doblados, encontró un morral de lana tejida del tamaño de una bolsa de mandado. Lo abrió sentada en el piso de tierra del cuarto con la puerta cerrada con aldaba. Adentro había cuadernos escritos a mano por su bisabuela curandera, que había fallecido en 1975, cuando Rosa tenía 18 años. Las páginas amarillentas olían a hierbas secas y tiempo. Estaban organizadas por temas en purépecha y español. Remedios para el mal de ojo, tés para el susto, ungüentos para dolores óseos, limpias con ramas de pirul. Rosa pasó las páginas lentamente hasta llegar a la última sección marcada con carbón vegetal, formando un círculo negro. El título decía en purépecha, Jimbani Jurriata, plantas que quitan la vida. Su bisabuela había escrito con caligrafía temblorosa pero legible. Cuisillo, Karwinskia humboldtiana, tullidora. Las semillas molidas matan en 4 días. 12 semillas para adulto. Síntomas: parálisis progresiva, dolor muscular insoportable, fallo respiratorio. Parece enfermedad natural. Los antiguos purépechas lo usaban contra los conquistadores españoles que violaban a nuestras mujeres y quemaban nuestros templos. Otra página mencionaba el toloache. Datura stramonium, causa delirio y muerte. Los tlatoani aztecas lo usaban para ejecutar traidores. Una tercera hablaba del peyote venenoso. Lophophora difusa. El falso peyote detiene el corazón sin dolor. Los purépechas lo mezclaban en pulque para asesinar enemigos. Rosa leyó cada página 4 veces. Memorizó dosis, tiempos de preparación, síntomas, formas de administración. Su bisabuela había sido curandera respetada, pero también había sido guardiana de conocimientos prohibidos transmitidos de generación en generación desde tiempos prehispánicos. 23 de julio, 3 días después de la cremación, Rosa reabrió su puesto de tamales. Los vendedores del mercado se sorprendieron de verla de vuelta tan pronto. «Comadre Rosa, ¿no quiere tomarse más tiempo?», le preguntó don Chema, el carnicero de la esquina. Ella negó con la cabeza mientras encendía la vaporera. «El trabajo me ayuda a no pensar. Y además necesito el dinero para pagar el préstamo de la funeraria». Pero sus manos ya no temblaban como antes. Su mirada estaba vacía de una manera que perturbaba a quienes la conocían desde hacía décadas. Esa misma tarde, Rosa tomó el camión hasta el pueblo de Santa Fe de la Laguna, su lugar de nacimiento a 1 hora de Morelia. Bajó en la plaza principal y caminó hacia las afueras del pueblo, donde crecían matorrales y arbustos silvestres. Buscó durante 2 horas hasta encontrar lo que necesitaba. Arbustos de Karwinskia humboldtiana, conocidos localmente como tullidora o coyotillo. Reconoció las hojas ovaladas y las bayas negras maduras exactamente como las describía el cuaderno de su bisabuela. Recolectó 3 kilogramos de bayas en una bolsa de tela. Nadie la vio.
Nadie preguntó nada. Rosa convirtió la cocina de su casa en un laboratorio nocturno. Trabajaba entre las 2 y las 5 de la madrugada cuando Isabel dormía profundamente en el cuarto contiguo, sedada por el duelo. Colocó las bayas de coyotillo sobre un comal de barro y las tostó ligeramente hasta que se secaron completamente. Luego las trituró con el molcajete de piedra volcánica que había heredado de su madre. El sonido rítmico del tejolote contra la piedra era lo único que quebraba el silencio absoluto de la madrugada. Siguió las instrucciones del cuaderno de su bisabuela al pie de la letra. Molió hasta obtener un polvo fino color café oscuro. Luego hirvió ese polvo en una olla de barro con agua y un poco de cal, la misma cal que usaba para preparar la masa de los tamales. La mezcla despedía un olor amargo y terroso que Rosa neutralizaba quemando copal y ocote. Redujo el líquido durante 3 horas a fuego bajo hasta obtener una pasta espesa y concentrada. Según los cálculos de su bisabuela, esa concentración era 15 veces más potente que el veneno natural de las semillas crudas. Para disfrazar el sabor amargo, mezcló la pasta con especias tradicionales: chile, guajillo molido, comino tostado, ajo deshidratado, sal de grano, pimienta negra. El resultado era una sustancia que podía incorporarse al relleno de los tamales, sin alterar notablemente el sabor. 12 gramos de esa preparación mezclados en 1 kilogramo de carne de cerdo eran suficientes para matar a 3 personas adultas. Los síntomas aparecerían entre 24 y 72 horas después del consumo. Debilidad muscular progresiva, parálisis ascendente que comienza en las piernas, dolor intenso en articulaciones, dificultad respiratoria, paro cardiorrespiratorio, muerte. Parecería una enfermedad neurológica natural, un síndrome de Guillain-Barré, una mielitis transversa. Nadie sospecharía envenenamiento. Rosa guardó la preparación en un frasco de vidrio ámbar con tapa hermética escondido al fondo del refrigerador, detrás de los recipientes de salsa y mole. Etiquetó el frasco como adobo para carnitas, para evitar sospechas. Luego desarrolló un sistema de identificación para sus tamales. Compró 2 vaporeras de aluminio idénticas en el mercado municipal. Una la marcó con un listón verde amarrado al asa, la otra con un listón rojo. Los tamales normales se cocinarían en la vaporera con listón verde. Los tamales envenenados en la vaporera con listón rojo. Durante 3 semanas, Rosa observó con atención obsesiva. Llegaba a su puesto a las 4 de la madrugada como siempre. Encendía la vaporera, preparaba la masa de maíz, cocía las hojas de totomoxle, atendía a sus clientes habituales, pero ahora prestaba atención meticulosa a cada rostro que pasaba frente a su puesto, a cada conversación que escuchaba entre los comerciantes, a cada mención de nombres, apodos, ubicaciones. 38 años operando en el mismo mercado le habían dado un conocimiento enciclopédico de la zona. Sabía quiénes eran vendedores legítimos y quiénes eran operadores criminales disfrazados. Conocía las caras, los nombres, las jerarquías. Y empezó a reconocer también a los tratantes, a los hombres que trabajaban para las redes que secuestraban mujeres jóvenes en Morelia y las desaparecían para siempre. Hombres que operaban bajo la fachada de taxistas, vendedores ambulantes, comerciantes del mercado. Hombres que nadie señalaba por miedo, pero que todos identificaban en silencio. Identificó a su primer objetivo el 15 de agosto. Armando Villegas, 32 años, apodado El Gordo por sus compañeros. Operador de una red de trata que reclutaba mujeres jóvenes con engaños laborales. Rosa lo había visto cientos de veces en el mercado. Siempre llegaba en su taxi Nissan Tsuru color verde con blanco. Siempre compraba tamales de carne los miércoles en la mañana. Tenía un tatuaje visible en su brazo izquierdo, una calavera con una rosa en la boca. Pero lo más importante era que Rosa lo había visto el 12 de junio, conversando con uno de los hombres que había subido a Berenice a la camioneta blanca. Ella había visto las grabaciones de las cámaras de seguridad que le mostró un vecino que trabajaba en una tienda de la avenida Acueducto. Reconoció perfectamente el rostro del gordo entre los múltiples sospechosos
que las autoridades nunca investigaron. El 15 de agosto a las 8 de la mañana, el gordo llegó al puesto como cualquier otro miércoles. Doña Rosa, deme 4 tamales de carne bien calientitos y un atole de chocolate. Rosa sonrió con la misma amabilidad de siempre. ¿Ahorita mismo, joven? ¿Para llevar? El gordo revisaba su celular distraído. Sí, doña. Tengo que llevar a unos pasajeros al aeropuerto y no me dio tiempo de desayunar. Rosa se giró hacia sus vaporeras. Su mano derecha fue directamente hacia la vaporera con listón rojo. Tomó exactamente 4 tamales envenenados, todavía humeantes. Los desenvolvió parcialmente para que se viera la carne. Los envolvió de nuevo en papel periódico para mantener el calor. Preparó el atole de chocolate en un vaso de unicel. Lo colocó todo en una bolsa de plástico. Son 60 pesos, joven. El gordo sacó un billete de 100 pesos arrugado de su bolsillo. Quédese con el cambio, doña. Usted siempre atiende bien. Rosa tomó el billete y lo guardó en su mandil. Gracias, mijo. Que le vaya bien. El gordo guardó la bolsa en el asiento del copiloto de su taxi y se alejó manejando. Rosa lo vio desaparecer entre el tráfico del mercado. Limpió sus manos en su mandil. Regresó a su vaporera y siguió atendiendo a sus otros clientes como si nada hubiera pasado. Pero dentro de su cabeza, una voz tranquila susurró: 1. El gordo llegó a su casa en la colonia Lomas de Santiaguito cerca de las 2 de la tarde. Era una construcción modesta de blocs inacabados, reja oxidada en la entrada, y 2 cuartos pequeños donde vivía con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Había trabajado todo el día llevando pasajeros por la ciudad. Tenía hambre. Sacó los tamales que había comprado en la mañana de Doña Rosa, todavía tibios dentro de la bolsa de plástico. Se sentó en la mesa de la cocina y devoró los 4 tamales mientras veía las noticias en un televisor viejo con mala recepción. «Están buenos estos tamales. La doña sí sabe hacer su chamba», murmuró mientras limpiaba los restos de masa de sus dedos con una servilleta de papel. Su esposa lo miraba desde la estufa donde preparaba frijoles para la cena. «¿No vas a dejarme ni uno?» «Ya me los comí todos. Mañana te compro a ti». Ella negó con la cabeza resignada. A las 11 de la noche, el gordo sintió un calambre extraño en las pantorrillas. Pensó que era cansancio por haber estado manejando todo el día. Se acostó a dormir sin darle importancia. A las 3 de la madrugada despertó con un dolor muscular intenso que le recorría ambas piernas. Sentía como si tuviera miles de agujas clavándose en los músculos. Intentó levantarse para ir al baño, pero las piernas no le respondían correctamente. Caminó tambaleándose, sosteniéndose de las paredes. «¿Qué te pasa?», preguntó su esposa asustada. «No sé. Me duelen las piernas bien cabrón. Como si las tuviera dormidas pero con dolor». Tomó 2 pastillas de ibuprofeno que encontró en el botiquín y regresó a la cama. El dolor no cedió. Pasó el resto de la noche despierto, sudando, retorciéndose. Al día siguiente, 16 de agosto, el gordo intentó levantarse para ir a trabajar, pero apenas podía caminar. Sus piernas estaban débiles, casi sin fuerza. Arrastraba los pies como anciano. «Me voy a quedar en casa hoy. Me siento bien mal». Su esposa se preocupó. «¿Quieres que te lleve al doctor?» «No, ha de ser un virus o algo así. Se me va a pasar». Pero no se le pasó. Durante las siguientes 24 horas, la debilidad muscular se extendió de las piernas hacia la cadera, luego hacia el abdomen, después hacia el pecho. El gordo sentía como si su cuerpo se estuviera apagando de abajo hacia arriba. El dolor era constante, punzante, insoportable. A las 8 de la noche del 17 de agosto, comenzó a tener dificultad para respirar. Sentía que el aire no le llenaba los pulmones correctamente. «Ya llama a la ambulancia», le dijo a su esposa con voz entrecortada. «Algo está muy mal». Su esposa marcó al 911 con manos temblorosas. La ambulancia llegó 40 minutos después. Los paramédicos lo encontraron tendido en el piso de la sala, respirando con dificultad extrema,
con los labios amoratados por falta de oxígeno. Lo conectaron a una mascarilla de oxígeno y lo subieron a la ambulancia. En el Hospital General de Morelia, los médicos de urgencias trabajaron durante 3 horas intentando estabilizarlo. Le hicieron pruebas de sangre, radiografías de tórax, electrocardiograma. Presenta parálisis ascendente compatible con síndrome neurológico agudo. Necesita ventilación mecánica inmediata. Lo intubaron y lo conectaron a un respirador artificial. Pero su sistema respiratorio ya había colapsado. Los músculos del diafragma estaban paralizados por completo. A las 2 de la madrugada del 18 de agosto, Armando Villegas, alias El Gordo, murió de paro cardiorrespiratorio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General. El certificado de defunción preliminar indicó: muerte por falla respiratoria secundaria a síndrome neurológico de etiología desconocida, posiblemente mielitis transversa o síndrome de Guillain-Barré, de progresión fulminante. Nadie ordenó autopsia toxicológica completa. El cuerpo fue entregado a la familia. Lo enterraron 2 días después en el Panteón Municipal de Morelia. Su esposa lloró desconsolada durante el funeral, sin saber que su esposo había sido uno de los hombres que participaron en el secuestro y asesinato de Berenice Gutiérrez. Rosa se enteró de la muerte 4 días después. Doña Chabela, una vendedora de flores que tenía su puesto junto al de Rosa, le contó mientras acomodaba gladiolas en cubetas: «Oiga, comadre, ya supo que se murió el taxista que siempre venía a comprarle tamales. El Gordo. Dicen que le dio una enfermedad rara que le paralizó todo el cuerpo. ¡Qué tristeza! Dejó viuda y 2 niños chiquitos». Rosa siguió preparando masa sin levantar la vista. ¡Qué pena! Dios lo tenga en su gloria. Esa noche, sola en su cocina después de que Isabel se durmió, Rosa sacó un cuaderno nuevo que había comprado en una papelería. Lo escondía envuelto en plástico dentro de una olla que nunca usaba. Abrió la primera página y dibujó un pequeño círculo con carbón vegetal. Debajo escribió: El Gordo, 15 de agosto de 2018. Cerró el cuaderno, lo guardó de nuevo, apagó la luz y se acostó mirando el techo oscuro. Por primera vez en 67 días durmió 5 horas seguidas sin despertar llorando. En su último pensamiento consciente antes de quedarse dormida, susurró hacia la fotografía de Berenice que tenía en su buró junto a una veladora siempre encendida. Por ti, mi niña, para que descanses en paz. Entre septiembre y octubre de 2018, 9 tratantes más murieron con síntomas idénticos. Rosa había perfeccionado su método hasta convertirlo en una operación de precisión quirúrgica. Observaba, identificaba a los miembros de las redes de trata. Esperaba el momento exacto. Servía los tamales envenenados, registraba en su cuaderno. Cada muerte parecía un caso aislado de enfermedad neurológica fulminante. Nadie conectaba los puntos porque las víctimas morían en diferentes momentos y en diferentes lugares de Morelia. El 3 de septiembre murió Ricardo Montoya, apodado El Minduatzia, flaco, de 28 años. Rosa lo envenenó el 31 de agosto cuando llegó a comprar 6 tamales de carne. El flaco era reclutador que engañaba a mujeres jóvenes con ofertas falsas de trabajo en restaurantes y hoteles. Rosa lo había identificado porque una de las compañeras de preparatoria de Berenice le contó que el flaco había intentado reclutarla semanas antes de que Berenice desapareciera, ofreciéndole trabajo de mesera con sueldo alto. El flaco compró los tamales en la mañana, los comió en el almuerzo. A las 48 horas comenzó la parálisis en las piernas. A las 72 horas estaba en el hospital intubado. ¿Murió al 4º día? El certificado de defunción indicó: falla orgánica múltiple secundaria a síndrome neurológico agudo no especificado. El 12 de septiembre, Rosa envenenó a 2 hermanos que operaban juntos, Fernando y Javier Ruiz, los güeros, de 31 y 29 años respectivamente. Llegaron juntos al puesto en una motocicleta. «Doña, denos 8 tamales. Hoy tenemos chamba pesada y vamos a andar todo el día en la calle». Rosa les vendió 8 tamales envenenados.
Los hermanos trabajaban como transportistas, movían a las mujeres secuestradas de una casa de seguridad a otra para evitar que las autoridades las encontraran. Rosa los había identificado porque don Rutilio, el verdulero del mercado, le contó en secreto que había visto a los güeros, transportando mujeres jóvenes en la madrugada en su camioneta de carga, tapadas con lonas. Los hermanos compartieron los tamales durante el día. Ambos comenzaron con síntomas el 14 de septiembre. El 17 de septiembre, Fernando murió en su casa sin haber llegado al hospital. Javier llegó al hospital pero murió 2 días después. Las familias exigieron los cuerpos sin autopsia. Los enterraron el mismo día en tumbas contiguas. El 25 de septiembre fue el turno de Héctor Maldonado, 43 años, apodado El Profe. Era el más peligroso de todos. Operador veterano de la red, encargado de la logística de los secuestros. Rosa lo había identificado porque un policía municipal que compraba tamales todas las mañanas le confió en voz baja, después de tomar confianza con ella durante años, que el profe era intocable. Ese cabrón tiene protección de arriba, comadre. Hemos intentado agarrarlo, pero siempre nos frenan. Tiene contactos en la fiscalía. El profe compraba tamales de Rosa cada 15 días, siempre el mismo pedido: 10 tamales de carne para llevar. El 25 de septiembre llegó como siempre. Doña Rosa, los de siempre. Rosa le preparó 10 tamales envenenados con dosis triple. El profe los llevó a una casa de seguridad donde estaban retenidas 4 mujeres jóvenes recién secuestradas. Los compartió con otros 3 operadores que cuidaban a las víctimas. Los 4 comieron de los tamales, todos enfermaron. Pero el profe comió 6 él solo, porque le encantaban los tamales de Doña Rosa. Fue el primero en morir, el 28 de septiembre en el hospital. Los otros 3 sobrevivieron con secuelas neurológicas permanentes: parálisis parcial en piernas, problemas respiratorios crónicos, dolor muscular constante. Quedaron incapacitados para seguir operando. El 8 de octubre, Rosa envenenó a 3 tratantes más en una sola operación: Miguel Ángel Torres, el Mike, de 25 años, Salvador Aguilar, el Chava, de 30 años, y Daniel Ocampo, el Dani, de 27 años. Llegaron al puesto juntos en un carro compacto. Doña, necesitamos 15 tamales. Vamos a hacer una reunión y queremos llevar comida rica. Rosa preparó 15 tamales envenenados. Los empacó cuidadosamente en bolsas de papel, les cobró 200 pesos. La reunión era en una casa de seguridad en la colonia Villas del Pedregal, donde planeaban los operativos de la semana. Eran 8 hombres en total. Los 15 tamales se repartieron entre todos, pero el Mike, el Chava y el Dani comieron 3 cada uno. Los demás solo comieron 1 o medio tamal. Los 3 que comieron más cantidad enfermaron gravemente. El Mike murió el 11 de octubre. El Chava murió el 13 de octubre. El Dani sobrevivió pero quedó en silla de ruedas con parálisis permanente de cintura para abajo. Los otros 5 que comieron menos cantidad se enfermaron, pero se recuperaron después de semanas de hospitalización, sin saber nunca qué los había enfermado. Los médicos estaban desconcertados. Es el mismo cuadro clínico que hemos visto en varios casos recientes: parálisis ascendente súbita, falla respiratoria, sin causa aparente. Podría ser un brote de algún síndrome neurológico desconocido o algún contaminante ambiental. Un médico joven del Hospital General sugirió hacer análisis toxicológicos especializados. El hospital no tenía el equipo necesario. Tendrían que enviar muestras al Laboratorio Federal en la Ciudad de México. Eso requería autorización especial de la Fiscalía y presupuesto adicional. Nadie hizo el trámite. Los casos se archivaron como muertes por síndrome neurológico de etiología no determinada. En la casa de seguridad principal de la red, ubicada en la colonia Tres Puentes, el líder de la organización convocó una reunión de emergencia. Se hacía llamar El Patrón. Era un hombre de 50 años, veterano del crimen organizado, con 20 años operando redes de trata en Michoacán. Estaba furioso. Ya van 12 muertos en 2 meses.
todos con la misma enfermedad extraña. ¿Qué chingados está pasando? Los operadores que quedaban estaban nerviosos, asustados. No sabemos, patrón. Los doctores dicen que es una enfermedad rara, un virus o algo así. El patrón encendió un cigarro y caminó de un lado a otro de la sala. Enfermedad mis huevos. Esto no es normal. Revisen todo. ¿Dónde comían? ¿Dónde vivían? ¿Qué tenían en común? Tiene que haber algo. Durante 5 días, 3 operadores revisaron la vida de cada uno de los muertos. Hablaron con pacientes, familias, revisaron teléfonos, investigaron rutinas. Encontraron un patrón. 7 de los 12 muertos habían comprado comida en el mercado Independencia en las semanas previas a su muerte. Y 5 de esos 7 habían comprado específicamente en el puesto de tamales de Doña Rosa. Patrón, mire esto. El gordo, el profe, los güeros, el Mike, todos le compraban a la misma señora de los tamales. El patrón entrecerró los ojos. ¿Una vieja de tamales? ¿En serio creen que una pinche tamalera está matando a mi gente? El más joven de los operadores habló con cautela. Podría ser coincidencia, o podría ser que alguien está usando su puesto para chingarnos. Tal vez le ponen algo a la comida sin que ella sepa. El patrón pensó durante varios minutos fumando. Manden al Chino y al Pelos a comprarle. Son nuevos, nadie los conoce aquí. Si se enferman, ya sabemos qué pedo. Si no pasa nada, seguimos buscando. El Chino y el Pelos eran operadores recién llegados de Apatzingán, transferidos hacía apenas 3 semanas para reforzar la red en Morelia. No habían participado en operaciones locales. Nadie en el mercado los conocía. El 20 de octubre, el Chino y el Pelos llegaron al puesto de Rosa en una motocicleta que nadie había visto antes. Señora, denos 4 tamales de carne. Rosa los observó cuidadosamente mientras desenvolvía los tamales. No reconocía sus caras, no los había visto nunca antes en el mercado. Su forma de hablar era diferente, con acento de tierra caliente. Decidió en ese momento exacto que no les daría tamales envenenados. Tomó 4 tamales de la vaporera con listón verde. Los tamales normales, seguros, limpios. Los envolvió en papel periódico y se los entregó. Son 40 pesos, jóvenes. El Chino pagó con un billete de 50. Gracias, señora. Se fueron. 72 horas después, ambos regresaron a la casa de seguridad completamente sanos, sin el menor síntoma. El Chino reportó al patrón. Jefe, estamos bien. Comimos los tamales y no nos pasó nada. La vieja está limpia. El patrón aplastó su cigarro en un cenicero. Entonces no es ella. Debe ser otra cosa. Tal vez es el agua o el aire o alguna chingadera que está pasando en la ciudad. El error fatal del patrón fue bajar la guardia completamente. 5 de noviembre de 2018, el patrón organizó lo que llamaba Junta de Coordinación. Una reunión trimestral donde convocaba a todos sus operadores de confianza para repartir ganancias, planear nuevas estrategias de reclutamiento y celebrar los éxitos de la organización. Era una tradición que mantenía desde 2010, cuando consolidó su red de trata en Michoacán. La reunión sería en su casa de seguridad principal, en la colonia Tres Puentes, una construcción de 2 pisos con rejas en todas las ventanas y cámaras de seguridad en el perímetro. Invitó a 18 operadores veteranos, reclutadores, transportistas, encargados de casas de seguridad, contactos con compradores. Entre ellos estaban varios que habían participado directamente en el secuestro de Berenice Gutiérrez y las otras 11 mujeres encontradas en la fosa clandestina. El patrón estaba de excelente humor después de semanas tensas. La racha de muertes se detuvo, muchachos. Ya pasó más de un mes sin que se nos muera nadie. Parece que ya se acabó esa pinche maldición. Las risas llenaron la sala. Destaparon cervezas Corona. Pusieron música de banda sinaloense en el estéreo. Celebraban haber sobrevivido. A las 4 de la tarde, el patrón le dio instrucciones a Toño, uno de sus operadores de mayor confianza. Ve al mercado y trae comida para todos. Carnitas, barbacoa, lo que encuentres. Y trae un chingo de tamales, pero que no sean de esa vieja del puesto. Mejor ve a otro lado.
¿A la taquería de la esquina o a cualquier otro lugar? Toño asintió y salió en la camioneta Nissan Frontier del patrón. Pero cuando llegó al mercado Independencia, la taquería que el patrón mencionó estaba cerrada por remodelación. La otra fonda que vendía tamales tenía una fila larguísima de clientes. Toño no quería perder tiempo. Miró hacia el puesto de Doña Rosa. No había fila. Los tamales se veían buenos, humeantes, recién hechos. Total, ya comprobamos que la vieja no tiene nada que ver, pensó. Se acercó al puesto. Doña, deme 20 tamales de carne, los más grandes que tenga. Es para una reunión. Rosa levantó la vista y reconoció inmediatamente a Toño. Lo había visto docenas de veces en el mercado. Siempre andaba con el gordo, con el profe, con los güeros. Era parte del mismo grupo. Rosa sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma absoluta. 20 tamales, sí, señor. ¿Para llevar? Sí, doña. Y que estén bien calientitos porque vamos a comer ahorita. Rosa se giró hacia sus vaporeras. Su mano fue directamente hacia la vaporera con listón rojo. Sacó 20 tamales envenenados, todavía humeantes, perfectamente envueltos en hojas de totomoxle. Los acomodó en una bolsa de plástico reforzada. Los envolvió encima con papel periódico para mantener el calor. Son 250 pesos, joven. Toño sacó 3 billetes de 100 pesos de su cartera. Quédese con el cambio, doña. Sus tamales siempre se ven de calidad. Rosa tomó el dinero y lo guardó en la bolsa de su mandil. Gracias, joven. Que les aproveche. Toño cargó la bolsa. Pasó por una taquería cercana donde compró 5 kilogramos de carnitas recién hechas, 3 bolsas de totopos, salsas y 2 garrafones de agua. Regresó a la casa de seguridad a las 6 de la tarde. Los 18 operadores estaban reunidos en la sala principal. Había sillas plegables formando un círculo, cajas de cerveza apiladas contra la pared, un estéreo tocando corridos de los Tucanes de Tijuana. Sobre la mesa de centro había fajos de billetes organizados en montones, las ganancias del último trimestre. La red había movido 32 mujeres en 3 meses, cada una vendida en un promedio de $40,000, más de $1 millón en ganancias. Llegó la comida, jefe. Toño entró cargando las bolsas. El olor a carnitas y tamales llenó la casa inmediatamente. Los operadores se levantaron emocionados. Tenían hambre. Habían estado en la reunión desde mediodía. Destaparon las bolsas. Los tamales estaban perfectos, grandes, esponjosos, con ese aroma característico a masa de maíz y carne guisada. Cada quien tomó los que quiso. El patrón tomó 3 tamales enormes y los desenvolvió sobre un plato desechable. Los acompañó con salsa roja y totopos. Están perrones estos tamales. ¿De dónde los trajiste? Toño respondió mientras devoraba su segundo tamal. Del mercado Independencia, jefe. Los otros lugares estaban cerrados o con mucha fila. El patrón asintió. Pues están buenos. La próxima compra ahí mismo. Los 20 tamales desaparecieron en menos de 30 minutos. El patrón comió 3. Toño comió 2. Los demás operadores comieron 1 o 2 cada uno. Algunos los comieron con carnitas, otros solos, otros con salsa y cebolla. Todos repitieron lo mismo. Están bien perrones estos tamales. La reunión continuó. El patrón repartió el dinero. Cada operador recibió entre 20 y 50 mil pesos según su rol en la organización. Este trimestre fue productivo, muchachos. Movimos buena mercancía. Los compradores están contentos. Para el próximo trimestre quiero que incrementemos el reclutamiento. Necesitamos 30 mujeres mínimo. Ya tenemos pedidos de Tijuana, Guadalajara y Estados Unidos. Hay demanda, así que a trabajar con más ganas. Los operadores aplaudieron. Brindaron con cerveza. Planearon las estrategias de reclutamiento para los siguientes meses. Discutieron qué perfiles buscaban los compradores. Jóvenes entre 14 y 23 años, preferentemente sin tatuajes, sin adicciones, de complexión delgada. A las 11 de la noche, Toño se levantó de su silla con expresión extraña.
Me siento raro, jefe, como mareado. Caminó hacia el baño sosteniéndose de las paredes. El patrón no le dio importancia. Ha de ser la cerveza, ya te pasaste de copas. Pero 15 minutos después, Toño seguía en el baño. Otro operador fue a buscarlo y lo encontró sentado en el piso, pálido, sudando. Me duelen las piernas bien cabrón, no siento fuerza. A las 12 de la madrugada, 5 operadores más presentaban los mismos síntomas. Debilidad en las piernas, dolor muscular intenso, sensación de hormigueo que subía desde los pies. El patrón dejó de reír. ¡Qué chingados! ¿Otra vez? A la 1 de la madrugada, 8 hombres estaban tirados en diferentes partes de la casa. Las piernas no les respondían. El dolor era insoportable. Algunos intentaban pararse pero caían inmediatamente. Llamen al doctor, ¿ya? Esto no es normal. Llamaron al doctor Elizondo, un médico que había perdido su licencia por vender recetas falsas de 1900 opioides, pero seguía atendiendo clandestinamente a criminales. Llegó 1 hora después con su maletín. Revisó a los enfermos uno por uno. Todos presentan el mismo cuadro. Parálisis ascendente, debilidad muscular severa, dolor intenso. Esto es grave. Necesitan hospital urgente. Yo no puedo hacer nada aquí. El patrón estaba furioso pero también asustado porque él mismo empezaba a sentir debilidad en las piernas. No podemos llevarlos al hospital. Sabes cómo está la cosa. Haz lo que puedas. El doctor intentó. Inyecciones de analgésicos, antiinflamatorios, vitaminas. Nada funcionaba. La parálisis seguía avanzando. A las 3 de la madrugada, el primero dejó de respirar. Era Toño. Su diafragma se paralizó completamente. Dejó de poder inhalar aire. Se asfixió en el piso de la sala mientras sus compañeros gritaban su nombre. El pánico se instaló como niebla tóxica. ¡Ya llamen a las putas ambulancias! ¡Nos estamos muriendo! Pero el patrón, aunque débil y asustado, mantenía algo de autoridad. Esperen. Si llamamos nos arrestan a todos. Hay que aguantar. Seguro se nos pasa. Pero no se les pasó. A las 4 de la madrugada, 3 más murieron de la misma forma. Paro respiratorio por parálisis del diafragma. Sus cuerpos simplemente dejaron de poder respirar. A las 5 de la madrugada, el patrón finalmente admitió lo obvio. Estaba tirado en el piso de su propia sala, sin poder mover las piernas, sintiendo cómo la parálisis subía hacia su pecho. Nos envenenaron. Los pinches tamales. Nos envenenaron igual que a los otros. Uno de los operadores, que todavía podía moverse, tomó su celular con manos temblorosas y marcó al 911. Necesitamos ambulancias. Hay gente muriendo. Colonia Tres Puentes, calle Fresno 145. La operadora preguntó qué tipo de emergencia. El operador gritó desesperado. No sé. Se están muriendo. No pueden respirar. ¡Manden ayuda ya! La llamada activó protocolos de emergencia múltiple. 4 ambulancias fueron despachadas. Simultáneamente, la operadora notificó a la policía ministerial porque la dirección estaba marcada como casa de seguridad sospechosa en el sistema. En menos de 30 minutos, la calle Fresno estaba bloqueada con vehículos de emergencia. Luces rojas y azules iluminaban las fachadas. Los paramédicos entraron y encontraron una escena de horror. 6 cuerpos sin vida. 8 hombres agonizando con parálisis avanzada. 4 más apenas conscientes. Y por toda la casa, evidencia del crimen organizado. Computadoras con bases de datos de mujeres, fotografías de víctimas, documentos de ventas, fajos de dinero en efectivo. Los paramédicos trabajaron frenéticamente. Colocaron vías intravenosas. Administraron oxígeno, intentaron estabilizar, pero 5 de los 8 agonizantes murieron antes de poder ser trasladados. Los 3 sobrevivientes, incluyendo al patrón, fueron intubados de emergencia y llevados al Hospital General bajo custodia policial. El patrón sobrevivió pero quedó tetrapléjico. La parálisis le afectó todo el cuerpo del cuello hacia abajo. Quedó permanentemente dependiente de ventilador mecánico.
Los médicos trabajaron 3 días para estabilizarlo. Síndrome neurológico severo con parálisis permanente. Nunca volverá a caminar. Nunca volverá a respirar por sí mismo. Vivirá conectado a máquinas de por vida. En la casa de seguridad, los agentes de la fiscalía aseguraron toda la evidencia. Encontraron las bases de datos con nombres, fotografías y precios de más de 200 mujeres traficadas en los últimos 5 años. Encontraron 600,000 pesos en efectivo. Encontraron documentos que vinculaban la red con funcionarios corruptos, policías, ministerios públicos, jueces. Y encontraron los restos de la cena. Platos con carnitas, bolsas vacías, hojas de totomoxtle usadas. Un investigador recogió las hojas de maíz. Algunas todavía tenían restos de masa adherida. Las guardó en bolsas de evidencia. Las envió al laboratorio toxicológico de la Fiscalía General del Estado con prioridad máxima. Los análisis detectaron altas concentraciones de toxinas alcaloides compatibles con Kawinskii humboldtiana, coyotillo, tullidora. Un veneno natural extremadamente potente que causa parálisis ascendente irreversible. Sin antídoto conocido. Para el amanecer del 6 de noviembre, los investigadores tenían 2 pistas claras. El operador Toño había comprado los tamales en el mercado Independencia. Y varios de los muertos anteriores también habían comprado comida en el mismo mercado. Los detectives revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de negocios cercanos. En varias grabaciones aparecía Toño comprando tamales en un puesto específico. Ampliaron la imagen. El puesto tenía un letrero pintado a mano. Tamales Doña Rosa, los originales de Santa Fe. Los investigadores cruzaron el nombre con el padrón de comerciantes del mercado. Rosa Gutiérrez Mendoza, 61 años, viuda, comerciante establecida desde 1980, sin antecedentes penales, sin historial de violencia. Pero cuando los investigadores revisaron exhaustivamente todos los casos recientes de muertes por parálisis neurológica en Morelia, encontraron el patrón estadístico imposible de ignorar. 16 hombres muertos entre agosto y noviembre, todos con el mismo cuadro clínico, todos vinculados a redes de trata de personas. Y en al menos 10 casos, las víctimas habían comprado comida en el mercado Independencia días antes de morir. Las cámaras de seguridad que algunos comerciantes tenían instaladas se convirtieron en evidencia contundente. Las grabaciones mostraban a múltiples víctimas comprando en el puesto de Doña Rosa. El Gordo, el Profe, los Güeros, el Mike, Toño. Todos captados en video acercándose al puesto, comprando tamales, alejándose con bolsas. 8 de noviembre, 5 de la mañana. Rosa llegó al mercado Independencia como cada día durante 38 años. Abrió su puesto con las llaves que cargaba en su mandil. Encendió la vaporera de gas. Comenzó a preparar la masa de maíz para los tamales del día. No sabía que 3 patrullas de la policía ministerial y 2 camionetas de la fiscalía estaban estacionadas a 2 cuadras del mercado, esperando a que ella llegara. No sabía que los análisis toxicológicos habían confirmado la presencia de veneno en los tamales. No sabía que un juez había emitido una orden de aprehensión en su contra a las 3 de la madrugada. A las 7 de la mañana, cuando el mercado empezaba a llenarse de compradores, los vehículos se acercaron. Bloquearon las 2 entradas del mercado. 12 agentes con chalecos antibalas y armas largas descendieron. El comandante a cargo, un hombre de 50 años con 25 años en la policía ministerial, caminó directamente hacia el puesto de Rosa. Ella estaba formando tamales con las manos, acomodándolos en la vaporera. ¿Usted es Rosa Gutiérrez Mendoza? Rosa levantó la vista lentamente. Sí, señor, soy yo. ¿Gusta unos tamales recién hechos? El comandante sacó la orden de aprehensión de su chaleco. Queda detenida por homicidio múltiple calificado. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado defensor. Rosa dejó de formar tamales. Se limpió las manos en su mandil lentamente, con movimientos tranquilos. No mostró sorpresa. No intentó correr. No preguntó de qué la acusaban.
¿Me permite despedirme de mi puesto antes de irme? El comandante, sorprendido por su calma, asintió. Rosa tocó la vaporera caliente con la palma de su mano derecha, sintiendo el calor del metal. Besó la fotografía de Berenice que tenía pegada en la pared de madera de su puesto con cinta adhesiva amarillenta. Ya descansa, mi niña. Ya pagaron lo que te hicieron. La esposaron con las manos al frente por respeto a su edad. La subieron con cuidado a la camioneta de la fiscalía. Los comerciantes del mercado se aglomeraron alrededor. Algunos lloraban abiertamente, otros grababan con sus celulares. Muchos aplaudían en silencio. Una señora gritó con voz quebrada. «¡Esa es la comadre Rosa! Ella no es ninguna criminal. Es una mujer buena». Otra voz surgió desde atrás. «¡Que Dios la bendiga, doña Rosa! Usted hizo justicia». Rosa miró por la ventana polarizada de la camioneta mientras se alejaban del mercado. Miró su puesto por última vez. 38 años de su vida resumidos en ese espacio de madera desgastada y lámina oxidada. 38 años alimentando a la gente de Morelia. El cateo exhaustivo de la casa de Rosa reveló absolutamente toda la evidencia necesaria para el juicio. El morral de lana tejida con los cuadernos manuscritos de su bisabuela. Páginas con recetas de venenos en purépecha y español. Frascos con extractos vegetales etiquetados falsamente. El cuaderno negro con 25 círculos de carbón y nombres con fechas exactas. 3 kilogramos de bayas secas de 1900, coyotillo escondidas en el armario. La fotografía de Berenice con veladora perpetuamente encendida. El proceso judicial se extendió durante 3 años completos. La Fiscalía General del Estado de Michoacán la acusó formalmente de 25 homicidios calificados con premeditación, alevosía, ventaja y uso de sustancia tóxica. Su defensa pública argumentó trastorno de estrés postraumático extremo, duelo patológico complicado, inimputabilidad parcial por alteración mental temporal, legítima defensa diferida ante el completo abandono institucional del Estado. Los peritajes psiquiátricos de 5 expertos independientes fueron contradictorios entre sí. La acusada presenta disociación emocional severa compatible con trauma complejo no resuelto. Sin embargo, mantuvo plena capacidad de discernimiento moral y legal durante todos los hechos. Sabía perfectamente lo que hacía, por qué lo hacía y cuáles serían las consecuencias inevitables. No presenta rasgos de psicopatía ni psicosis. Actuó motivada exclusivamente por venganza selectiva y sistemática contra individuos específicos que identificó como responsables de la muerte de su hija. El juicio se convirtió en un debate nacional que dividió profundamente a México. Organizaciones feministas marcharon exigiendo su liberación. Rosa es víctima, no criminal. Colectivos de madres buscadoras la declararon heroína. Ella hizo lo que el Estado nunca hace por nuestras hijas. Grupos conservadores la condenaron. La venganza no es justicia. La Iglesia Católica emitió un comunicado ambiguo. Entendemos el dolor, pero no podemos aprobar la violencia. El caso ocupó las portadas de periódicos durante meses. Programas de televisión analizaban cada detalle. Redes sociales explotaron con debates encendidos. Justicia para Rosa se convirtió en tendencia nacional. Aparecieron murales de Rosa en 6 ciudades diferentes. Corridos, narcocorridos contaban su historia. Se vendían playeras con su rostro y la leyenda Rosa Justiciera. Cuando el Estado falla, las madres actúan. En marzo de 2021, después de 62 audiencias, 143 testigos y 800 páginas de argumentos legales, el juez federal Antonio Robles dictó sentencia final inapelable en el Tribunal de Justicia de Michoacán. Rosa Gutiérrez Mendoza, habiendo sido encontrada plenamente culpable de 25 homicidios calificados con las agravantes mencionadas, se le condena a 70 años de prisión federal sin posibilidad de reducción de pena, sin beneficios penitenciarios, sin libertad condicional. Si bien el dolor profundo de la acusada es absolutamente comprensible desde cualquier perspectiva humana,
Y si bien el sistema de justicia mexicano falló gravemente y de manera sistemática a su familia y a miles de familias más, ninguna tragedia personal, por devastadora que sea, justifica tomar la justicia por mano propia y arrebatar 25 vidas humanas, independientemente de las actividades criminales ampliamente documentadas de las víctimas. Un Estado de derecho civilizado no puede funcionar bajo el principio de venganza personal. La sentencia es definitiva. Rosa miró al juez directamente a los ojos, sin parpadear, sin mostrar emoción alguna. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir antes de ser trasladada, habló por primera vez en público desde su arresto. Su voz era firme, clara, sin arrepentimiento. Lo volvería a hacer exactamente igual. 25 veces. 50 veces si fuera necesario. Mi hija Berenice descansa ahora en paz. Y esos 25 nunca más van a poder quitarle la vida a ninguna otra niña. Que Dios me juzgue cuando llegue mi hora. Yo ya juzgué a los que destruyeron a mi familia. Fue trasladada inmediatamente al Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS Femenil Morelos, en Atlacholoaya. A sus 64 años, cumple condena en celda individual por razones de seguridad. Su salida calculada sería en el año 2091. No vivirá para verla y lo acepta con serenidad absoluta. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya puedo morir en paz, le dijo a su hija Isabel en la primera visita. El patrón sobrevivió, pero su vida quedó destruida. Tetrapléjico permanente, dependiente de ventilador mecánico las 24 horas, fue sentenciado a 110 años de prisión federal por trata de personas agravada, delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Cumple condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en una celda especialmente adaptada con equipo médico. Su salida estimada es el año 2128. Requiere atención médica constante. Sobrevive, pero apenas. La red completa de trata fue desarticulada durante la investigación subsecuente. Más de 45 operadores detenidos en operativos coordinados que duraron 6 meses. La Fiscalía los vinculó documentalmente con 218 desapariciones de mujeres jóvenes, 73 homicidios confirmados y operaciones de trata que se extendían por 12 estados. Encontraron 5 fosas clandestinas más con restos de 82 víctimas adicionales. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de la red de corrupción institucional que permitía estas operaciones. La investigación reveló que 16 policías municipales, 8 agentes ministeriales, 4 fiscales y 2 jueces recibían sobornos mensuales para ignorar las operaciones, destruir evidencia y liberar a operadores detenidos. Todos fueron destituidos y procesados. Algunos huyeron del país. El escándalo sacudió al gobierno de Michoacán durante años. El puesto de tamales de Rosa permanece cerrado en el mercado Independencia. Las autoridades municipales intentaron desmantelarlo, pero los comerciantes se opusieron violentamente. Lo mantienen como memorial. Los vecinos pintaron un mural impresionante, el rostro de Berenice Gutiérrez con alas de mariposa monarca, símbolo de Michoacán, rodeada de 25 tamales que representan a cada uno de los tratantes muertos. Debajo, una inscripción en purépecha y español. Berenice Gutiérrez Mendoza, 2002-2018. Kunkurhini Escatziuani. No te olvidamos. Las lluvias de cada temporada desgastan el mural. Los comerciantes lo restauran cada año sin falta, comprando pintura con sus propios recursos. Se ha convertido en un sitio de peregrinación para madres de desaparecidas. Llegan desde toda la República a dejar flores, veladoras, fotografías de sus hijas perdidas, mensajes de esperanza y dolor. El mural se convirtió en altar, en símbolo, en grito silencioso contra la impunidad. El caso generó un debate nacional intenso y prolongado que continúa hasta hoy. Organizaciones de derechos humanos señalaron con dureza. El caso de Rosa Gutiérrez expone la crisis terminal del sistema de justicia mexicano.
Cuando las instituciones del Estado fallan sistemáticamente en proteger a sus ciudadanos. Cuando la impunidad alcanza niveles del 98%. Cuando las familias son abandonadas completamente a su suerte. Los ciudadanos toman medidas desesperadas. No podemos celebrar la venganza como mecanismo de justicia, pero tampoco podemos ignorar las causas estructurales que la generan, el colapso absoluto del Estado de Derecho. El gobierno federal no emitió declaraciones oficiales sobre el caso. La Fiscalía General de la República publicó un comunicado escueto. La justicia por mano propia no es justicia, es venganza. Y la venganza destruye el tejido social que sostiene cualquier sociedad civilizada. Reconocemos las fallas del sistema, pero la respuesta no puede ser el homicidio múltiple. En el penal de Atlacholoaya, Rosa vive con rutina carcelaria estricta. Despierta a las 6 de la mañana, desayuna en su celda, participa en talleres de tejido que le ayudan a mantener ocupadas las manos, que durante décadas prepararon tamales. Lee la Biblia cada noche antes de dormir. Recibe visitas de Isabel cada 15 días. Marta viaja desde Ciudad de México una vez al mes. Lucía llamó una vez desde Tijuana, pero no ha podido visitarla por falta de recursos económicos. Una tarde de julio de 2023, durante la hora de patio, una compañera de prisión nueva, una mujer joven de 30 años condenada por narcotráfico, se le acercó con curiosidad genuina. «Doña Rosa, discúlpeme la pregunta, pero necesito saber, ¿usted se arrepiente de lo que hizo?» Rosa dejó de tejer el rebozo que estaba haciendo. Miró por las rejas hacia el cielo azul intenso de Morelos. «Cada noche le rezo a mi Berenice. Le cuento que hice lo que pude con las herramientas que tenía. Que los hombres que le quitaron la vida y que le quitaron la vida a tantas otras niñas, ya no van a poder seguir haciéndolo. Tal vez soy una asesina ante la ley. Tal vez iré al infierno cuando muera. Pero esos 25 criminales ya no van a poder arrebatarle la vida a ninguna otra hija, ninguna otra hermana, ninguna otra nieta». Tocó el medallón de plata con la inscripción purépecha que llevaba al cuello, el mismo que su bisabuela curandera le regaló cuando era niña. El Estado mexicano abandonó a mi familia. La fiscalía archivó el caso de mi hija sin investigar seriamente. Los policías sabían quiénes eran los tratantes, y no hacían nada porque recibían sobornos. Los jueces liberaban a los criminales por tecnicismos. El sistema completo falló. Y cuando un sistema falla tan completamente, tan consistentemente, tan cruelmente, ¿qué le queda a una madre? Yo decidí que si el Estado no defendería a mi hija muerta, si no castigaría a sus asesinos, yo lo haría. Y lo hice. Si Dios me juzga con misericordia cuando llegue mi hora, bendito sea. Si me juzga con severidad, lo aceptaré. Pero yo ya juzgué a los que destruyeron mi vida, y dormí mejor después de que cada uno de ellos murió. Eso me hace una mala persona ante los ojos de la sociedad. Pero ante los ojos de mi hija muerta, cumplí mi palabra de madre, y eso es lo único que importa para mí. En Morelia, en el Mercado Independencia, los comerciantes veteranos todavía hablan en voz baja sobre la tamalera que se convirtió en justiciera. Los jóvenes que no conocieron a Rosa directamente han escuchado las historias contadas por sus padres y abuelos. Algunos la llaman asesina serial. Otros la llaman heroína popular. La mayoría simplemente entiende que fue una madre destrozada que hizo lo único que sintió que podía hacer cuando todas las instituciones que deberían haberla protegido fallaron por completo y de manera sistemática. El puesto oxidado sigue ahí en la esquina de Madero con Allende, cerrado permanentemente, cubierto de grafiti y flores secas. Pero cada 18 de julio, aniversario de la muerte de Berenice, aparecen tamales frescos envueltos en hojas de totomoxtle, depositados ceremoniosamente frente al mural. Nadie sabe quién los deja. Los comerciantes sospechan que son familias anónimas de otras víctimas de trata, gente que perdió hijas, hermanas, sobrinas, y que nunca obtuvo justicia del sistema. Los tamales permanecen ahí durante 24 horas, intactos, respetados,
como ofrenda a Berenice y como símbolo de lo que su madre hizo. Al día siguiente desaparecen, recogidos por alguien, llevados a algún lugar desconocido. Se ha convertido en tradición silenciosa, en ritual colectivo, en memoria viva. Rosa Gutiérrez Mendoza pasará el resto de su vida entre rejas de concreto y acero. Morirá en prisión, lejos de su puesto de tamales, lejos del mercado que fue su hogar durante casi 4 décadas, lejos de la tumba donde reposan las cenizas de Berenice. Pero en la memoria colectiva de Morelia, en los murmullos nocturnos de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas, en los altares improvisados que aparecen en esquinas olvidadas, ella ya no es solo la señora de los tamales. Es el símbolo viviente de algo más profundo y más oscuro. La prueba irrefutable de que, cuando el Estado abandona completamente a sus ciudadanos, cuando la justicia se convierte en palabra vacía sin significado real, cuando la impunidad reina absoluta e incontestada, la gente común puede transformarse en algo que nadie anticipaba. Puede convertirse en juez, puede convertirse en jurado, puede convertirse en verdugo. Puede decidir que si nadie más defenderá a los inocentes, ella lo hará con las únicas herramientas que tiene disponibles, las manos que prepararon comida durante décadas, el conocimiento ancestral heredado de generaciones previas, y la determinación inquebrantable de una madre, que perdió lo único que le daba sentido a su existencia. Aunque le cueste la libertad, aunque le cueste todo lo que le queda. Y así termina la historia de la tamalera de Morelia que envenenó a 25 tratantes de personas. Una historia sobre el dolor insondable de una madre, sobre el colapso total del sistema de justicia, sobre la violencia estructural que engendra violencia reactiva, sobre la línea imperceptible entre justicia y venganza, sobre lo que sucede cuando las instituciones fallan y los ciudadanos toman la ley en sus propias manos porque no les queda absolutamente ninguna otra opción. Una historia que no tiene héroes verdaderos, solo víctimas, victimarios, y una mujer de 61 años que decidió que 25 tamales envenenados valían 70 años de prisión si eso significaba que su hija podría finalmente descansar en paz.